económica se tienen que definir tanto el Estado neoliberal como el Estado intervencionista. La teoría del Estado benefactor de Keynes establece que el Estado puede intervenir como regulador del sistema económico. El Estado, por lo tanto, es considerado como el actor institucional más importante en el aspecto económico y por ende social. El Estado neoliberal es considerado la antítesis del Estado benefactor, donde ya no invierte ni interviene. Entonces, el mercado es el que regula las actividades económicas y por lo tanto se pueden dar la privatización, la reducción del empleo público y la incrementación de la inversión de empresas extranjeras. Actualmente, la globalización genera gran desigualdad en el equilibrio que debería de haber entre el Estado benefactor y el Estado neoliberal, donde los países periféricos son los que salen mucho más perjudicados. Debido a los cambios surgidos desde 1984 hacia un Estado neoliberal, el salario mínimo se ha fijado en la productividad estancada en México y la economía informal ha crecido bastante. Dentro del actual paradigma neoliberal y debido a la carrera hacia abajo, un incremento drástico del salario mínimo podría afectar nuestra ventaja competitiva frente a los otros países y podría disminuir a largo plazo la inversión extranjera de la cual actualmente depende gran parte del PIB. Hay quienes argumentan que el aumento del salario mínimo debe ser de manera paulatina, pues de lo contrario podría causar que aumente la migración a estados vecinos o que inclusive aumente aún más la economía informal. Ana Sofía Báez, estudiante de Derecho de TEC de Monterrey. Bueno, mi nombre es Mariana Cárdenas Tomés, estudio Ciencia Política en quinto semestre y soy presidenta de la Sociedad de Alumnos de Ciencia Política. Hola, soy Santiago Frech, estudiante de quinto semestre de Relaciones Internacionales y soy el presidente de la Sociedad de Alumnos de la carrera. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Zamudio y yo como acreedor del salario mínimo. Hola, mi nombre es Leslie Martínez, estudio Derecho en quinto semestre y como persona afectada por la bajeza del salario mínimo. Bueno, mi nombre es Héctor Garza, alrededor del 2013 recibía el salario mínimo. También en Sinaloa, que es donde yo soy originario, mi nombre es Andrés Félix, soy diputado local por acá y presidente de la Red Jóvenes por México. Mi nombre es Moisés Torres Herrera, soy profesor de varias universidades, entre ellas el Tecnológico Monterrey. Tengo algunas empresas también, de manera obviamente particular. No, definitivamente no. Creo que el gobierno es parte responsable de brindar apoyo a las familias, como por ejemplo más acceso a la educación, mejor nivel académico, pero las oportunidades de trabajo son principalmente por el sector privado. Las empresas son quienes generan la mayor número de empleo en el país y creo que son principalmente responsables por generar la economía. Creo que la economía informal es algo que se vive en México y siempre se va a vivir. El porcentaje de trabajos informales es lo que saca a México de la pobreza o intenta de aplicar. Creo que la estrategia que el gobierno debe tomar es entender que existen los trabajos informales y cómo ayudar a esta informalidad a volverse formal, pero sin todo lo que implica para incentivar a la economía, incentivar al comercio, incentivar a la competencia económica que siempre va a ser buena, y creo que eso es como lo más importante. Sí ayuda a contrarrestar la pobreza, porque pues es un medio de trabajo, ¿no? Es la manera en que muchas personas se ganan la vida, y el gobierno sí tiene que tener incidencia para ayudar a estas personas a poder ser más competitivos, a poder crecer, a poder tener incentivos De la sociedad es necesario que las personas con los recursos, y no solo las personas, sino también los actores, siendo empresas, siendo gobierno, puedan integrar a partes de la sociedad que estén marginadas. Esto mediante un proyecto de concientización donde las personas que tienen los recursos empiezan a tomar en consideración a los diferentes sectores, ¿no? Que, por ejemplo,
y fue bueno en el momento, pero ahorita, como como muchas cosas, es sobreexplotado. Entonces, pues no es suficiente, dado la inflación continua, perpetua, para mantener una vida digna, o sea, una vida como que arriba de los estándares mínimos para que se considere vida, casi. Lo cual hace que sea un problema para muchísimas personas en México y en el mundo. Quisiera decir que pues no es nuestra culpa, sino de las políticas públicas que implementamos o inclusive que no llevamos a cabo de una forma correcta. El gobierno últimamente ha optado por permanecer en un salario mínimo para mantener a la gente en un cierto nivel económico, y ese cierto nivel económico permite una baja educación, un bajo índice de escolaridad, que todo esto nos lleva a una fácil manipulación del mismo para las elecciones. Pues considero que no te permite el acceso a una vida digna, puesto que las cosas siguen incrementando de precio y el aumento del salario mínimo pues es muy poco. Se llevan una situación muy difícil, tienen que hacer horas extra, tienen que buscar trabajos por otros lados, y pues la verdad creo que no, o sea, el salario mínimo no te va a dar una vida digna. Bueno, yo te puedo hablar por mi partido, por el PRI. Consideramos muy prudente, pues siempre es darle una vida justa a la sociedad en México. Y bueno, yo creo que poco a poco hemos trabajado en el marco legislativo para desindexar lo que es el salario mínimo de la vida de los mexicanos, ¿no? Aquí consideramos que al final de cuentas todo lo que abona a la mejora de la calidad de vida y sobre todo el poder adquisitivo de la ciudadanía, pues es positivo. Por eso también yo creo que debemos de generar una mejor condiciones de estabilidad económica, macroeconómica y de economía internacional, para que México pueda ser más competitivo y tener mejores salarios para la ciudadanía. No, en el norte del país no. ¿Por qué? Porque nadie gana, aquí en el norte del país nadie gana el mínimo. ¿Ok? Sí. Nadie lo gana. En el sureste probablemente sí, pero aquí no. A ver, mira, en los países del primer mundo, si lo ponemos a la mitad, esta mitad gana muchísimo más veces que el salario mínimo, olvídate, porque aparte se pagan por horas, muchísimo más, y son causantes cautivos, pagan sus impuestos. Y en las economías como las nuestras está inverso este triángulo. Los de aquí mantenemos a los informales de acá. Y estos son los causantes cautivos. Tenemos que ir girando para quedar así. Esto es un verdadero país donde la pobreza está erradicada, donde el salario mínimo es justo. Implica que las personas que reciben este salario obviamente tengan un nivel de calidad bajo en términos de lo familiar y en términos de repetir el ciclo de pobreza en el cual están involucrados. Esto ha ido mermando las economías. Ahora, hablar de economía formal internacional es diferente a hablar de la economía personal, de la situación familiar. Podemos tener una economía boyante, aunque no la tengamos en este momento, y eso es muy diferente a hablar de la categoría de economía familiar. Insistir en un incremento del salario mínimo base no creo que afecte la economía formal, al contrario, básicamente es hacer un incentivo sobre los ciclos de consumo, en donde si las personas no tienen un nivel adecuado de ingresos, no van a poder consumir. Si no hay consumo, la empresa no avanza y entonces el ciclo económico se detiene. El gobierno no debe ser el único actor que intercede en el salario mínimo, sino todos los demás, tanto el sector público como el sector privado, y de la misma manera el salario mínimo tiene un porcentaje muy bajo y afecta a demasiadas personas, y los efectos tienen consecuencias en lo que es la microeconomía y la macroeconomía en todo México.